¿Qué tal, mis amigos? Es un verdadero placer volver a encontrarnos nuevamente y poder saludarte donde quiera que te encuentres. Hoy comenzamos un nuevo ciclo, hoy comenzamos una nueva etapa, hoy comenzamos una nueva carrera. Escucha esto. Si la humanidad no tuviera tantas preguntas, ¿qué sería del ser humano? ¿Por qué tengo que ponerme esta camisa morada? ¿Por qué tengo que ir a ponerme la cruz de ceniza? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que dejar de comer carne? ¿Por qué tengo que dejar de hacer aquello? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Preguntas y preguntas y más preguntas. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el narcotráfico? ¿Por qué? ¿Por qué la marihuana? ¿Por qué el alcoholismo? Los drogadictos? ¿Por qué suceden estas cosas? Estas son las preguntas que muchas veces tenemos la respuesta dentro de nosotros, pero no queremos abrir el corazón, no queremos aceptar que hay un ser superior que le necesitamos cada día y que si no le buscamos, vamos de picada. Y un día vamos a estar frente a Él y entonces sí van a rechinar nuestros dientes porque no vamos a tener cara para poder mirarle a los ojos a Jesús y decirle que le hemos fallado. Ya no tendremos oportunidad. Así es que hoy, mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, estas preguntas, estas respuestas, hay que hacer un examen de conciencia. Y lo dije el año pasado y te lo voy a volver a repetir el día de hoy. Si no vas a tratar de cambiar, si no vas a vivir un proceso de conversión, no lo hagas. No te prometas cosas que no vas a cumplir. Es más, no vayas a quitar el tiempo a la iglesia porque ni siquiera es pecado ponerte la cruz de ceniza. Si no vas a tratar de cambiar, si no vas a conocer a Jesús, si no vas a seguirle, quédate como estás. Deja de seguirte engañándote. Hermano querido, déjame leerte la carta del Papa Francisco con la que vamos a tratar de vivir, de caminar estos 40 días para llegar al 2 de abril, al 9 de abril, al día de la resurrección. Así es que yo te invito pues a poner mucha atención y poder de hacer un poco algo de lo que el Papa Francisco nos invita a cómo poder caminar y cómo poder llegar a este día de la resurrección. Si me queda espacio podré explicar un poco algo, si no solamente leeré la carta y les dejaré como siempre a lo que ustedes puedan decir, a lo que ustedes puedan sentir, lo que ustedes puedan entender, lo que puedan escuchar. Lo que sí te invito es que trates de cambiar. Tratas de cambiar. Y que no sean esas preguntas. A veces el demonio vino nada más a destruir, a separar, a hacer daño a las personas que tratan de hacer el bien. Cuando de repente en casa nos dicen, porque predicas esto, no haces aquello, en tu trabajo, en lugares te dicen, tus hijos, tus hijas van a la iglesia, están bien casadas, comulgan, se confiesan. Todas estas preguntas que te hacen para que la gente se siga prestando a usarse por el enemigo que solamente quiere destruir a las personas que traen paz, las personas que predican el evangelio, las personas que quieren, que tratan de seguir a Jesús, que llevan un proceso de conversión para llegar a la meta final. Así es que, hermano querido, no sigas prestándote a esto. Si eres chismoso, chismosa, es tiempo de dejarlo, es tiempo de parar, es tiempo de examinar tu corazón, de poder entrar en ese espacio, de poder apagar la televisión, de poder dejar de escuchar lo que la radio está diciendo, aquellos locutores que simplemente ese es su trabajo. Y muchas de las veces nosotros decimos sus palabras, las cosas que hacen, las payasadas que dicen. ¿Y por qué no hacemos lo que hace Jesús? Nos cuesta tanto. Nos gusta más estar del lado de los malos. Es momento de reflexionar. Así es que el Papa Francisco el viernes 17 de febrero publicó esta carta para que nosotros podamos vivir esta cuaresma. El Papa Francisco nos invita a vivir esta cuaresma 2023 con el título Accessis Cuaresmal, un camino sinodal. A continuación el mensaje del Papa Francisco completo. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas concuerdan al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús.
En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y la cruz. Jesús le reprendió energéticamente: retírate, vete detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aún cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida. En Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular. La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaba Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí, por amor debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal. En el retiro, en el monte Tabor, Jesús lleva consigo a 3 discípulos elegidos para ser testigos de su acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirle juntos, y juntos como iglesia peregrina en el tiempo. Vivimos el año litúrgico y en él la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente, el ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal. ¿Por qué lo hacemos juntos por la misma senda? Discípulos del único Maestro, sabemos, de hecho, que Él mismo es el camino, y por eso tanto el itinerario litúrgico como en el del sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador. Y llegamos al monte culminante. Dice el Evangelio que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí está la cumbre, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, a los 3 discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural. Una luz que no procedía del exterior, sino de que se irradiaba de Él mismo. La belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al Tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero, pero el maravilloso panorama que se revela al final sorprende y hace que valga la pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, el que a veces nos puede desalentar, pero lo que nos espera al final es sin duda
algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino. La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando, junto a Jesús transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personificaban respectivamente la ley y los profetas. La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua alianza y de las promesas. Es inseparable de la historia de Dios con su pueblo y revela su sentido profundo. De manera similar, el camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo abierto a la novedad. La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada. El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como una meta una transfiguración personal y eclesial. Una transformación que en ambos casos halla su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Para que esta transfiguración quede realizada en nosotros este año, quisiera proponer dos caminos a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. A seguir para ascender junto a Jesús y llegar a la meta. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: escúchenlo. Por tanto, la primera indicación es muy clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre en la misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de internet. Además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Pero quisiera añadir también otro aspecto muy importante en el proceso sinodal. El escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal y que de todos modos siempre es indispensable en el método y en el estilo de la iglesia sinodal. Al escuchar la voz del Padre, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron nadie más que a Jesús solo. He aquí la segunda indicación para esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por medio de afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos de ir siguiéndolo, a Él solo. La Cuaresma está orientada a la Pascua. El retiro no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas experiencias fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite: levántense, no tengan miedo, bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. Este es el mensaje completo del Papa Francisco para vivir la Cuaresma.
Si me fui demasiado rápido, vuélvelo a repetir, búscalo en internet, el mensaje del Papa Francisco 2023, que fue publicado el viernes 17 de febrero. Y hoy te lo puedo compartir con esta emoción, con esta inspiración también del Espíritu Santo para poder llegar al día de la resurrección, con ese ánimo, con esa fuerza de la cual Él nos satisface. Hermano y hermana, deseo de todo corazón que vivas una cuaresma realmente diferente a la del año pasado. Que no se queden en promesas como las que hiciste cuando se estaban contando los minutos que se estaba yendo el año y estaba llegando el otro. Siempre es bueno volver a recomenzar. Y no importa qué te digan, busca a Jesús. Al fin y al cabo, la salvación es individual. Cada quien va a entregar cuentas de sus propios actos. Aunque te digan que eres esto, que eres aquello, que eres hipócrita, que no vives lo que predicas, que no te comportas como tal, estamos en una lucha, estamos en una conversión. Pero jamás, óyelo bien, jamás te sueltes de la mano de Dios. Pero también examínate, examina tu corazón y abre tu corazón para que en esta cuaresma no solo vayas a quitar tiempo a los servidores, a los sacerdotes en estos días. Hazlo por convicción. No solamente porque todo el mundo va, yo también voy a ir. Eso de nada te sirve. Hermano querido, de verdad deseo de todo corazón que hoy comiences un nuevo comenzar, un nuevo vivir, una nueva ilusión, pero siguiéndolo a Él. Siempre lo hemos dicho, siguiéndolo a Él, aquel a quien predicamos, aquel el que está escrito aquí en esta Sagrada Escritura, que tú también lo tienes seguramente en tu casa. Ábrela y léela y llénate de sabiduría para que cuando venga la tormenta, cuando vengan los problemas difíciles en tu vida, sepas qué hacer. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos estamos mirando pronto. Que Dios te dé un maravilloso miércoles de ceniza, una bendita cuaresma y que el día de la resurrección puedas vivirla también. No te quedes con cara triste, sino con cara de alegría porque somos hijos de Dios y como tal debemos de ser alegres y de vivir todos los días. Si Dios quiere, nos estamos mirando pronto.